En México hay democracia en el sentido más amplio de la palabra. Por ese motivo, la mayoría de los mexicanos están de acuerdo en la reforma al Poder Judicial. Pero yo creo que los ministros de la Corte, los abogados, abogadas, el rector de la UNAM, los académicos, la presidenta, los legisladores, estamos de acuerdo en que se cumpla la Constitución, que se respete la Constitución. Ya hubo un cambio constitucional, que es mandato del pueblo de México, y hay que respetarlo. Hay democracia, en el sentido más amplio de la palabra, y en lo que significa democracia, el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Entonces no hay razón ni para el enojo, ni para el odio, porque van a ser respetados todos sus derechos. Efectivamente, amigos, en el Poder Judicial han manipulado de lo más bonito a todos los trabajadores. Pero detrás de ellos debe haber manos perversas que les están haciendo creer que la reforma no se va a llevar a cabo. Pero dice la presidenta Claudia Sheinbaum que la reforma al Poder Judicial va para el 2025. Es decir, es quienes se manifestaron en contra de una reforma al Poder Judicial, que son grupos muy conservadores. Entonces, a todos los trabajadores del Poder Judicial, lo hemos dicho muchas veces, no van a ser afectados sus derechos laborales. Eso lo dice un transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. No va a haber afectación en ninguno de sus derechos, ni en sus ingresos. Entonces, ¿cuál es la razón de tanto enojo? Si ellos no van a tener ninguna afectación. Es más, a ellos, en vez de que sean nombrados por ser hijo, primo, hermano, va a ser mucho más transparente, porque lo que queremos es que se acabe el nepotismo y la corrupción. Entonces, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto enojo? ¿Quiénes son los que están en este movimiento? Entonces, es una decisión del pueblo, no es un asunto de la presidenta con una jueza, con un juez, no. Yo tengo un mandato popular. Los diputados, las diputadas, senadores, senadoras, tienen un mandato popular. Y el pueblo dijo que se elijan los jueces y lo sigue diciendo. Pero también lo que no puede ser es que estén en paro y sigan percibiendo todo su salario. Fíjense ustedes, una jueza de Coatzacoalcos, Veracruz, amenazó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que si no bajaba la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, iba a tener problemas con la ley, es decir, la iban a encarcelar. Y esto, amigos, la verdad que es una total mentira, es falso, porque ningún magistrado, ningún juez puede frenar una reforma al Poder Judicial. Y lo que es peor, en el Diario Oficial de la Federación hay una ley que prohíbe que una ley que ya fue publicada se pueda bajar, se pueda quitar. Escuchen lo que dijo la presidenta a este respecto. Diario Oficial de la Federación, pues, tiene la obligación de publicar aquello que emiten secretarías, decretos, modificaciones o incluso modificaciones constitucionales. Entonces, el Diario Oficial tiene una ley, no es que las personas decidan por voluntad propia qué hacen o qué no hacen, hay una ley. Y en el artículo 7º bis,
en este numeral dice que quienes están encargados del Diario Oficial de la Federación deben garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad. ¿Sí se entiende? O sea, cualquier juez, una jueza, que pide eliminar algo del Diario Oficial de la Federación, no solamente en este caso está violentando la ley de amparo, sino que además están violentando la ley del Diario Oficial de la Federación. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una resolución de la Corte o de algún juzgado respecto a algún tema que tiene que publicarse en el Diario Oficial? No es que se elimine lo que ya fue publicado, sino que en todo caso hay una nueva publicación que dice se deja sin efecto esto. Pero no se puede pedir eliminar algo del Diario Oficial, porque la propia ley del Diario Oficial dice que no puede ser alterado el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ¿cómo una jueza puede hacer una solicitud que viola varias leyes? Entonces, ¿quién es la asesora de esta jueza o de este magistrado? O sea, si son los ministros de la Corte, imagínense. O a lo mejor son abogados de quienes son parte de este grupo que no quiere que pase la reforma judicial. Del PRIAN, de Claudio X González. Entonces, que se busquen buenos abogados. Pero si esto no fuera poco, imagínense ustedes lo que dijo Gerardo Fernández Noroña a este respecto cuando los reporteros le preguntaron en una conferencia de prensa sobre el Poder Judicial. Fernández Noroña dijo que la oposición es una oposición hipócrita, porque nunca se han preocupado por los derechos humanos como ahora lo están vociferando dentro de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. No, es una posición hipócrita, no les importan los derechos humanos. Lo único que quieren es que no se elija por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras, y como esta reforma fortalece el que el Poder Judicial no tiene atribuciones en la materia, entonces, ¿de cuándo acá les han preocupado los derechos humanos? Cuando Actual, cuando Aguas Blancas, cuando la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no les preocuparon los derechos humanos nunca. Pero yo creo que sí era innecesaria esta inclusión del artículo primero, porque se desvía la atención del aspecto fundamental, que es pues que no procede el amparo frente a reformas constitucionales. La ley vigente dice que no procede el amparo en reformas constitucionales. Es lo que no quieren reconocer. Y hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice no procede un amparo frente a un proceso electoral. Pues ¿cómo va a ser que un juez oscuro, y hay varios muy oscuros, no en el sentido del color de piel, sino de sus negras intenciones, pretenden detener un proceso electoral? No tienen facultades. No tienen facultades para revisar la constitucionalidad de la Constitución, no procede el amparo, no procede la detención de el detener un proceso electoral. Están donde estudiaron derecho y donde estudiaron ética. Ese es el fondo del debate. Lo otro es verdaderamente irrelevante, porque a ver, la no retroactividad, vuelvo a decir, reto a los juristas que me digan en qué parte de la Constitución dice que ellos tienen atribuciones para revisar una reforma constitucional. Los reto. No tiene sentido plantear la retroactividad o no, porque no estamos conculcando ninguna atribución de la Corte, ni del Poder Judicial, no existe. Lo que están decidiendo los jueces lo están haciendo sobre su arbitraria voluntad. Bueno, el lunes esta persona juzgadora que empezó las mañaneras dijo, sí es cierto que el artículo 61, fracción primera, dice que no procede el amparo frente a una reforma constitucional. Pero nosotros tenemos el derecho de interpretar. No, bueno, ya solo les falta decir la Constitución soy yo. Lo que los jueces y los ministros, como lo dice Fernández Noroña,
es que están haciendo su santa voluntad. Como estaban acostumbrados a hacer su santa voluntad por muchos años y nadie les decía nada, pero ahora ya los pusieron en su lugar. Y dice Noroña que lo que no quieren ellos es que la reforma al Poder Judicial se lleve a cabo. Pero en definitivo no hay ninguna autoridad que pueda frenar la reforma al Poder Judicial, porque la Constitución es la máxima autoridad en nuestro país y nadie puede estar por encima de ella. Lo acabo de decir, que ratifica lo que es obvio. No hay ninguna autoridad que pueda detener el proceso electoral. Lo dije, lo repito, parece arrogante, lo dije. Cuando era reforma al Poder Judicial dije, no hay poder sobre la tierra que pueda detener la reforma al Poder Judicial. Ahora digo, no hay poder sobre la tierra que pueda detener la elección de personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025. Hago nuevamente un llamado al Poder Judicial y particularmente a la Suprema Corte a actuar con responsabilidad. No lo han estado haciendo, han alentado el desorden, no pueden ya poner en orden a las trabajadores del Poder Judicial, hay agresiones a personas juzgadoras que han vuelto a trabajar, es muy grave lo que está sucediendo, los llamo a la responsabilidad, ya que hagan su tarea en la parte que les corresponde para la elección de las personas juzgadoras, porque hay que recordar que se elegirán la mitad de juzgados en junio de 2025 y la otra mitad hasta 2027. Bueno, por lo pronto ya muchos jueces, ministros y magistrados están haciendo sus maletas porque hay una desbandada en el Poder Judicial luego de que se dieron cuenta que no pudieron frenar la reforma al Poder Judicial, ni siquiera con la ayuda del Partido Acción Nacional y con la ayuda del Partido Revolucionario Institucional, que nuevamente se ponen en evidencia ante los mexicanos. Nuevamente estuvieron en contra del pueblo de México. Amigos, es todo lo que tenemos aquí en este canal de noticias. Estuvo con ustedes su amigo de siempre, Alfredo Guerrero, el Rápido Núñez. Hasta la próxima, Dios mediante. Recuerda, 7 de la noche en punto, por últimas noticias de Acámbaro y el canal 5.1 de Noticias del Bajío. Los esperamos.